Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 21. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice de esta manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote, o un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde porque tú eres bueno y porque tus misericordias son para siempre. Señor, rogamos en esta tarde que nos ayudes a aprender tu palabra. Queremos conocer tu palabra, queremos aprender tu palabra, queremos practicar tu palabra. Bendice a nuestros hijos que ahora están recibiendo instrucción bíblica. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, y comunícanos tus verdades a través de tu palabra. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por la bendición de poder compartir su palabra en esta tarde. Es un gozo para mí poder compartir la palabra de Dios y poderla compartir precisamente en este texto, donde es un texto que nos anima mucho a vivir nuestra vida cristiana. El texto que vamos a usar hoy, capítulo 10, versículos del 19 al 21, y el título para nuestro programa, para nuestro sermón o nuestra meditación es llamados a perseverar, llamados a perseverar, llamados a continuar en la obra de Dios. Quiero, antes de comenzar a analizar el texto y buscar la enseñanza de este texto, quiero que hablemos un poco acerca del contexto en el que este fragmento bíblico está escrito, porque es un contexto que puede ayudarnos a nosotros a entender algunas cosas. El texto está escrito para un grupo de personas que, si hacemos un estudio de la carta totalmente, nos vamos a dar cuenta que la carta, además de estar dividida en dos porciones, en una porción que es la teología o la enseñanza teológica de la carta, y la otra parte entonces es la parte práctica. Está dividido en dos, pero además esta carta está dirigida a personas que conocían, personas que tenían un entendimiento profundo de la manera en que se adoraba a Dios en el Antiguo Testamento, tenían mucho conocimiento sobre la ley, y el propósito del autor es mostrar la superioridad de Cristo, cómo Cristo es superior a todo eso que encerraba el antiguo pacto, y cómo Cristo ahora es suficiente para nosotros, los participantes del nuevo pacto en su sangre. El contexto acá nos habla de un grupo de personas que habían sido quizás
reprimidas por su fe, habían sido objeto de persecución y ellos habían estado más de 30 años esperando la venida del Señor. Y en medio de todo eso, en medio de toda esta situación, el escritor de esta carta les habla para animarles a no volver atrás. Él les muestra que aunque ellos tenían añoranza por el templo, por el sacerdote, por sus familias, y habían esperado tremendamente la venida del Señor, y en ese momento no había ocurrido, el autor les habla y les explica que ahora ellos eran participantes de algo mucho mejor. Ellos habían conocido a Jesucristo, y Jesucristo, autor del nuevo pacto, es superior a todo lo que ellos habían tenido anteriormente. Quizás un contexto como este nos comunica a nosotros algunas cosas. Quizás nosotros también hemos estado mucho tiempo esperando la venida del Señor. Quizás algunos de nosotros hemos estado en la vida cristiana por 10, por 15, por 20, por 30 años y hemos visto una y otra vez cómo se desenvuelven las iglesias, cómo es la vida cristiana, de qué manera se practica el cristianismo, pero déjenme decirle algo, no es una excusa el volver atrás. De ninguna manera podemos pensar que volver atrás es una opción. Por eso quiero compartir con ustedes la enseñanza en esta tarde. Una enseñanza que la vamos a manejar en esta tarde y es una enseñanza que si usted se va hoy de este lugar y alguien le pregunta, ¿fuiste a la iglesia? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? Si usted es capaz de recordar esta enseñanza, usted entonces va a poder comunicar realmente lo que nosotros hemos recibido del Señor en esta tarde. La enseñanza es que estamos llamados a perseverar acercándonos confiadamente a la presencia de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a perseverar de esa manera, acercándonos confiadamente al trono de Dios. No estamos llamados a añorar y a entristecernos por las cosas pasadas. Acá los hebreos recordaban el templo, acá los hebreos recordaban los sacrificios, recordaban también los hebreos al sacerdote, pero ahora el autor de la carta les comunica que ellos estaban en un momento privilegiado de su vida, habiendo conocido al que es superior a todo lo que se conoce, a Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Por eso es que hoy estamos manejando esa enseñanza. Si te has sentido tentado a abandonar tu fe, si te has sentido tentado a ir hacia atrás, a dar un paso atrás, necesitas recordar estas cosas. Necesitamos entonces recordar que nosotros somos gente privilegiada. ¿Por qué? Porque nuestro privilegio radica en poder acercarnos a Dios confiadamente a través de Jesucristo, el que es superior. Y para eso vamos a ir al texto, porque aquí el texto nos muestra 3 privilegios que tenemos nosotros hoy los cristianos. 3 privilegios que deben animarnos a continuar nuestra vida cristiana. Yo no les puedo asegurar cuánto más va a durar este tiempo. Quizás Cristo puede estar al llegar, o quizás va a demorar un poco más, o como decíamos el viernes, quizás algunos se encontrarán con Cristo sin haber visto la muerte, o otros morirán y se enfrentarán y irán directo a la presencia de Dios. Pero lo que sí les puedo decir
es que habiendo conocido a Jesucristo, tenemos tres grandes privilegios. Tres grandes privilegios que nos ayudan a acercarnos a Dios. Piense por un momento de qué manera se acercaban a Dios las personas en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento Dios permitió que existiera un templo. Dios permitió que en ese templo hubiera solo un lugar santísimo donde Él se iba a manifestar. Pero además la Biblia nos enseña que Dios permitió que solamente un hombre entrara a ese lugar santísimo. Pero sigue enseñándonos la Biblia que no solamente entraba un solo hombre en representación del pueblo, sino que además solo lo podía hacer una vez al año. Y ahora nosotros tenemos amplios privilegios para acercarnos a Dios. Amplios privilegios para poder contarle a Dios nuestras necesidades, poder poner nuestras vidas delante de su presencia. Por eso quiero invitarles a la Biblia para que vayamos al versículo 19. Dice el capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo sigue diciendo? Por la sangre de Jesús. El primer privilegio que tenemos nosotros ahora, dice la Biblia, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y ese es un motivo muy fuerte para no volver atrás. ¿Sabes por qué? Porque hoy tú puedes ser el sacerdote de tu familia. Hoy tú puedes ser el sacerdote de tus hermanos. Hoy tú puedes ser la persona que ore por mi hija para que mi hija, Dios la sane y la abandone la fiebre. Hoy tú puedes orar por tus hijos. Hoy, hijo, tú puedes orar por tu padre. Todos podemos entrar hoy. Tenemos libre acceso para entrar en la presencia de Dios. Sí hay condiciones todavía para entrar a la presencia de Dios. Sí hay que entrar en santidad. Sí hay que entrar en comunión con Dios. Sí hay que tener ciertos requisitos espirituales para entrar en la presencia de Dios, pero es un lugar abierto, libre para todos sus hijos. Y quiero que vayamos al texto porque el texto nos comunica cosas interesantes. Dice la Biblia, así que hermanos, teniendo. La palabra teniendo que usa la Biblia ahí es una palabra muy interesante, porque esa palabra significa que ahora el lugar santísimo nos pertenece también a nosotros. Dios nos ha hecho participantes. Dios ha provisto para nosotros que el lugar santísimo sea parte de nuestra realidad diaria. Nosotros, fíjense lo que dice la Biblia, nosotros teniendo, poseyendo, siendo de alguna manera poseedores del lugar santísimo, tenemos libertad, ¿para qué? Para entrar, ¿dónde? Entrar en él. Y esa palabra entrar, ¿saben qué significa en el idioma original? Que cuando tú tienes libertad y el lugar santísimo te pertenece, tú también eres aceptado. Eres aceptado. ¿Saben qué sucedía en Israel? En Israel llegó un momento que hubo que ponerle una soga al sumo sacerdote y amarrársela. Y decirle al hombre, adelante, y con la soga, porque nadie podía entrar porque moría instantáneamente, con la soga el hombre se movía y la gente sabía que el sumo sacerdote todavía vivía, que el sumo sacerdote había podido permanecer en la presencia de Dios, no había muerto. Se movían las campanas, sonaban y la gente movía la soga y sabían que el sumo sacerdote estaba oficiando, estaba rogando, pidiendo por un año más de perdón para el pueblo. Y cuando el sumo sacerdote salía, ¡oh, qué celebración! ¡Qué fiesta! ¡Qué alegría!
Dios había perdonado un año más. Dios había permitido a Israel un año más de su perdón. Pero hoy son grandes nuestros privilegios, porque hoy nosotros tenemos continuo acceso a la presencia de Dios. Hoy no tenemos que amarrarte con una soga. Hoy sabemos que por la sangre de Jesucristo y por los méritos de Jesús, tu presencia es aceptada en el lugar santísimo. Y eso es algo que es una tremenda bendición, que eres aceptado. Fíjense, dice, así que hermanos, poseyendo la libertad ahora de entrar, de ser aceptado en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y esa es una realidad, porque no podemos entrar al lugar santísimo por los méritos nuestros. Porque nuestros méritos, dice la Biblia, son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. No son nuestras habilidades, nuestra buena manera de predicar, de expresarnos, de enseñar o de tocar música que nos van a permitir entrar al lugar santísimo. Nosotros entramos al lugar santísimo por los beneficios que la sangre de Cristo nos ofrece. Nosotros entramos bañados en la sangre de Jesús. Nosotros entramos al lugar santísimo totalmente llenos de la sangre de Jesús. Es precisamente la sangre de Cristo, los méritos en la cruz, la obra de Cristo, la que permite que gente, seamos sinceros, gente imperfecta, como tú y como yo, gente pecadora, gente que se equivoca, gente que lo hace mal, gente que necesita pedir perdón, entonces pueda entrar al lugar santísimo. Pensemos por un momento, ¿cuál era la ofrenda que se ofrecía en el lugar santísimo? Si uno va al Antiguo Testamento, dice que lo mejor de qué, Aureliano, lo mejor de qué, de la vacada, dice lo mejor, el becerro mejor, el que no tenía defecto. Se necesitaba algo magnífico para adorar a Dios en ese lugar, y así todo. ¿Qué sucedía? La sangre era insuficiente porque no podía sustituir y no podía aplacar, ¿qué cosa? La ira de Dios. El lugar santísimo debería estar bañado ¿con qué? Con tu sangre y con mi sangre, porque dice la Biblia que el que ha pecado, ¿qué es lo que merece? La muerte. Esa es una realidad. Pero Cristo nos ha sustituido. Cristo ha expiado. Cristo ha sido entregado. No es que alguien lo obligó a ir, no. Cristo mismo dijo, yo voy y pongo mi vida y la vuelvo a tomar y la pongo de mí mismo. Nadie me obliga a ponerla, nadie me obliga a quitarla. De mí mismo la pongo y de mí mismo la quito y la recibo nuevamente. Gustosamente fue al lugar santísimo a entregar su sangre para que nosotros no solamente tengamos entrada, sino que además seamos aceptados en ese lugar. Sí, porque una cosa es entrar y otra cosa es ser aceptado. Porque en el templo de Jerusalén cualquiera podía entrar. Ahora, que se moría, esa era una realidad. Porque nadie podía ver a Dios, ¿y qué? Y vivir. ¿Se acuerdan de Isaías? Cuando Dios le mostró su gloria, dijo, ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios impuros. Y además pertenezco a un pueblo que tiene labios impuros, y mis ojos han visto al Rey. Él dijo, soy muerto. Pero ahora tú y yo vivimos para siempre. Tú y yo podemos entrar al lugar santísimo, y eso es un privilegio, eso es un motivo para no volver atrás. Ese es un motivo para seguir luchando por el Evangelio, porque hoy Dios nos ha constituido sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Esa es una gran realidad. En contraste, bajo el nuevo pacto en Cristo, todo su pueblo ahora puede entrar en cualquier momento. En cualquier momento. Tenemos confianza para entrar porque entramos bajo los méritos de Jesús. Porque Jesús, al cubrirnos con su sangre, borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados que impedían que nosotros estuviéramos en la presencia de Dios. Pero fíjense lo que dice la Biblia en el siguiente versículo.
versículo 20, porque ya hemos visto un privilegio. Necesitamos ver el segundo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, ¿qué cosa? Su carne. Segundo privilegio que nosotros tenemos es que nosotros participamos ahora de un nuevo pacto. Y miren cómo el escritor de Hebreo lo manifiesta. Dice, Él nos abrió camino nuevo. ¿Y de qué tipo? Y vivo. Camino nuevo y vivo. Ahora nosotros somos poseedores de un nuevo pacto. De la misma manera que en un tiempo Israel necesitó conservar y cumplir con las demandas de Dios para que el sumo sacerdote entrara basado en el antiguo pacto, ahora tenemos un camino a la presencia de Dios nuevo, el pacto en la sangre de Jesús, la perfecta obediencia y el perfecto sacrificio de Jesús nos han otorgado un nuevo pacto para que nosotros entremos y lleguemos a la presencia de Dios. Y fíjense cómo lo manifiesta, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo. Y el velo que le sucedió en el templo cuando Cristo fue crucificado. ¿Alguien recuerda? Se rasgó. Déjeme decirle algo. Esto es importante que lo conozcamos. Cuando estamos hablando del velo del templo, estamos hablando de algo que es mínimo de este grosor. Pero además, el material con el que era confeccionado no alcanzaba la vida para que se estropeara. Revísenlo para que ustedes vean el material con el cual Dios mandó a que se estableciera el velo. Que el velo se haya roto no es lo mismo cuando se nos rompe una cortina en la casa o se nos rompe una tela por un vestido que ya está en mucho uso. No. El velo roto era un auténtico milagro. El velo roto era una auténtica señal de que el quebrantamiento había sido aceptado y que ahora el nuevo pacto había creado un camino hacia la presencia de Dios. Porque ¿saben qué? Pensemos por un momento. Para que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, el camino estaba obstruido. ¿Con qué? Con el velo. Y él tenía que esforzarse para poder entrar. Y una vez dentro, el velo lo cubría. Y Dios se manifestaba en ese lugar. Pero ahora nosotros tenemos un nuevo pacto. ¿Alguien me puede leer 1 Corintios 11, versículo 24? Jesús mismo lo declara diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. A ver, vamos a leerlo, porque yo sé que estamos grabando, algunos nos están escuchando, ven las predicaciones, y si no usamos el micrófono después no sale grabado. Por eso yo lo estoy mencionando. Pero por favor, alguien que lo lea para nosotros. Mirza, ¿lo tienes ahí? Vamos, Mirza, léelo. ¿Qué dice el versículo 24? En mi sangre. O sea, Cristo mismo dice que Él está estableciendo, ¿qué cosa? El nuevo pacto. En su sangre. Por su cuerpo. Jesús nos abrió un camino nuevo. ¿Y por qué un camino vivo? ¿Por qué? Miren, les voy a explicar. Pensemos por un momento. Cuando el sacerdote israelita entraba a la presencia de Dios y ofrendaba
y le pedía, le rogaba a Dios un año más de perdón, ¿qué es lo que conseguía? Conseguía que Dios lo perdonara, pero él sabía que era necesario, ¿qué cosa? Volver a regresar el próximo año. ¿Por qué? Porque la ley y el antiguo pacto no fueron establecidos para dar ¿qué? Para dar vida, sino fueron establecidos para mostrar la necesidad de alguien que nos reconciliara totalmente con Dios. La ley, dice el apóstol Pablo, que fue dada para que nosotros entendiéramos cuál era nuestro estado, para que entendiéramos que en nuestra naturaleza pecaminosa no podíamos estar reconciliados con Dios. La ley declaraba la necesidad de un Salvador. Pero ahora este nuevo pacto, dice la Biblia, que es un camino nuevo y ¿qué? Y vivo. La palabra que usa es zoe, o sea, es un camino que no solamente está vivo, sino que además es un camino que da vida. Es un camino para que lo caminen aquellos que viven en la presencia de Dios. Y Él nos abrió esto a través del velo, esto es su carne. Dice la Biblia, Él abrió, puso en marcha, Él se ocupó. Déjame decirte algo, si la intervención de Jesús, nosotros nunca hubiésemos tenido vida. Todavía no entiendo cómo algunos de nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana sin comunión con Jesús. No me explico. Pensemos para que ustedes vean. En el Antiguo Testamento, sin que no estaba declarado el Mesías todavía, había que vivir por la fe en el que había de venir, pero ahora ya ha venido. Y nosotros tenemos que vivir por la fe del que ya vino y que viene otra vez. Pero es Jesús el que abre un camino nuevo y vivo. Es Jesús el que abre ese camino, el que toma el asunto en sus manos y obra por nosotros. Entonces, ¿cómo muchas veces queremos obrar en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, sin la intervención de Jesús? Si es que a Jesús lo necesitamos para todo. A Jesús lo necesitamos a todo momento. Entonces, dos privilegios hemos tenido y por eso tenemos que acercarnos confiadamente a Dios. Dos privilegios. Tenemos un nuevo pacto. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y por último, vamos a ir al versículo 21. Dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y vamos a seguir leyendo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El escritor le está diciendo a estos hebreos, miren, ustedes son privilegiados. Ustedes no deberían añorar regresar atrás. Ustedes ahora tienen presencia de Dios en sus vidas. Ustedes tienen libre acceso hacia Dios. Ustedes ahora son participantes de un nuevo pacto. Ustedes ahora tienen a un gran sumo sacerdote. Y después de ese versículo, ¿cuál es la siguiente palabra que viene? Acerquémonos. Por eso la enseñanza en esta tarde es que Dios quiere que nos acerquemos a su presencia. Dios quiere que volvamos a Él. Dios quiere que vivamos en Él. Y quiere hacerlo porque nos ha dado tres grandes privilegios. Nos ha dado libre acceso, nos ha dado un nuevo pacto y nos ha dado un gran sacerdote. Mira, no solamente tú eres el sacerdote de tu familia, sino que además tú eres hijo de este gran sacerdote que está sobre la casa de Dios. Ahora, rapidito para no extenderlo demasiado,
quiero que reflexionemos en algunas cosas que este texto dice. Dice que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Alguien se puede preguntar? ¿Cuál es la casa de Dios? Algunos dirían, la casa de Dios es el edificio, pero estarían equivocados. Otros pensarían, la casa de Dios es el templo de Jerusalén. En un tiempo, la presencia de Dios, ¿dónde se manifestaba? En ese lugar. ¿Qué hacía Daniel? Abría ¿qué? Las ventanas y dirigiéndose a Jerusalén, ¿qué hacía? Oraba. Porque Daniel entendía también que Dios se manifestaba en ese lugar. Pero déjame decirte, después del nuevo pacto, después de que el Espíritu Santo vive en tu vida y en mi vida, ahora nosotros somos la casa de Dios. Pero la pregunta en esta tarde ¿es mi casa, es mi familia y soy yo casa de Dios? ¿Es mi corazón un lugar donde Dios puede morar cómodamente? ¿Es mi hogar y el núcleo de mi familia un lugar donde Jesús entraría y estuviera cómodo? ¿Estuviera tranquilo? Jesucristo es majestuoso, sublime, glorioso, infinito, pero además ha decidido venir a tu vida y a mi vida y vivir en los corazones de personas frágiles y débiles. Pero Él es el gran sumo sacerdote, intercede por nosotros, obra a nuestro favor. Y miren, en el grupo de hogar, déjeme decirle algo, si no está asistiendo a un grupo de hogar se está perdiendo algo tremendo. En el grupo de hogar estuvimos estudiando y aprendimos algo interesantísimo con el doctor Sproul. Sproul nos enseñó que Jesús vivió una vida que realmente glorificó a Dios, porque Jesús no solamente se crucificó o fue crucificado para que nosotros tuviésemos vida, sino además que Jesús vivió entre los hombres para que nosotros fuésemos participantes de su justicia. ¿Por qué? Porque si Jesús únicamente no hubiera nacido, sino que hubiera aparecido de mayor y hubiera muerto en la cruz, Él nos hubiera justificado. O sea, Él nos hubiera conseguido el perdón, pero su justicia no se hubiera imputado en nosotros. Pero Jesús vivió en la tierra como un hombre verdaderamente justo, como el segundo Adán. Y al ser el segundo Adán, no solamente la cruz nos trae perdón, sino también su justicia es añadida a nosotros. Y esa es una gran bendición. Porque ahora nosotros disfrutamos de una justicia que Él nos ha comunicado y un perdón que Él nos ha conseguido en la cruz. Entonces, ese es un gran privilegio. Nosotros tenemos un representante eficaz, un representante que glorifica a Dios. 3 son los grandes privilegios que Dios nos ha dado para no volver atrás. Un nuevo pacto. ¿Qué más? Un nuevo pacto, un libre acceso y un representante eficaz. Con esas 3 realidades, usted debe salir de este día, de este lugar, bien comprometido con Dios. Diciendo, Señor, voy a estar aquí, como hemos cantado, aquí estoy, hasta que tú vengas. Voy a servirte hasta que tú regreses. Porque son grandes los privilegios que yo tengo hoy. Tengo un nuevo pacto a mi favor, tengo libre acceso y tengo el mejor representante. Tengo a Jesús, el sumo sacerdote. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque tú eres nuestro Dios y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu justicia, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por la obra. Queremos acercarnos confiadamente a ti. Queremos perseverar en la vida cristiana.
y entendemos los privilegios que tú nos has dado. Te agradecemos por el camino libre a tu presencia que nos has abierto. Te agradecemos por el nuevo pacto en tu sangre, el cual nos trae perdón. Y te agradecemos por el sumo sacerdote que continuamente está velando por nosotros. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.